todos. En el aire y en su televisor hablan los líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Mis primeras palabras son, como siempre, para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia de siempre. Iremos al cambio comercial para retornar con el licenciado Manolo Pichardo, presidente de COPAL, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Saludos, ¿cómo está usted? Está en su casa, como siempre, ¿cómo está? Aquí en mi casa, sí, contigo. Muy grato tenerlo aquí de vez en cuando. Y hoy precisamente, porque usted siempre tiene posiciones en cada uno de los temas de la política nacional. Y lo que está más caliente es el asunto de la ley de partido. Caliente como nunca. A pesar de que tiene más de 15 años dando vueltas ahí en varios gobiernos, pero ahora parece que se hace imperioso la aprobación. Pero se dice que por unas contradicciones fundamentales que se dan en el Partido de la Liberación Dominicana, que enfrenta a los líderes, Danilo Medina y Leonel Fernández, se ha ido retardando más. Y bueno, ¿cuál es su posición en torno a las posiciones que se enfrentan dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, mira, no solo hay posiciones diferentes en el partido, en el seno del Partido de la Liberación Dominicana, que es mi partido. También hay posiciones diferentes, encontradas, diríamos, en otras organizaciones, como el Partido Revolucionario Mayoritario. La corriente de el que fuera candidato de esa organización política, al interno de esa formación, plantean padrón cerrado. Y que la que eso encabeza coincide con Leonel Fernández. Bueno, vamos a ver esa parte ahora. En la otra parte que encabeza Hipólito Mejía, están con el padrón abierto. En el Partido de la Liberación Dominicana hay compañeros que están con el padrón cerrado y hay compañeros que están con el padrón abierto. Yo me inscribo en los primeros y voy a explicar las razones de por qué. Y no tiene que ver con Usted se inscribe en padrón cerrado. Padrón cerrado. Ese es el padrón que tienen los partidos, Así cada uno es. de los partidos. ¿Por qué razón estoy con padrón cerrado? Porque el padrón abierto, que implica que en las primarias de los partidos políticos, o sea, esto es las convenciones internas para escoger los candidatos a puestos electivos, los militantes de los partidos pueden votar por cualquiera de los candidatos sin importar el partido que sea. Pero lo podrían hacer los militantes de los partidos, pero lo podrían hacer también los ciudadanos y ciudadanas que no están inscritos en ningún partido político. ¿Eso qué implica? Primero, que en un partido político puedan determinar el candidato de otra organización política. Por ejemplo. Tú dices padrón abierto. En padrón abierto. Okay. En padrón abierto, como se vota con el padrón universal para todos los partidos políticos, el que tiene la Junta Central Electoral, entonces, por ejemplo, los del PRM pudieran incidir en el candidato que se escoja en el Partido de la Liberación Dominicana y viceversa. Desde el Partido de la Liberación Dominicana podrían incidir en el padrón en el candidato que resultara electo en esa organización política, obedeciendo intereses, obedeciendo líneas, ¿verdad?, partidaria o política o de corriente política de los diferentes partidos para contaminar el proceso de un partido o de otro. Sí. Pero además pudiera ocurrir también que desde el gobierno se contaminen los procesos internos de cada uno de los partidos. Porque no solamente votan los militantes, vota el ciudadano común. Y ocurre que en la República Dominicana, tú sabes cómo se maneja la política.
¿Mm? O sea, el ejercicio de la política lleva consigo la compra de votos, el clientelismo, el transfugismo, ¿verdad? Y eso abre las puertas para que eso, diríamos, se afiance, se generalice en los procesos internos de los partidos políticos. Pero además, mina la militancia y la fidelidad a una organización, porque resulta que si yo puedo votar por cualquiera de las organizaciones políticas, en los procesos internos de cualquiera de las organizaciones políticas, ¿qué sentido tiene la militancia en un partido determinado? No tiene ningún sentido. Entonces, perderían importancia incluso los partidos políticos, sobre todo en un país como el nuestro, donde no hay programas de gobierno reales. Tú sabes muy bien que los programas de gobierno se sientan 2 o 3 personas en una oficina y ponen lo que le da la gana. No hay una consulta popular, no hay una consulta, perdón, popular no, una consulta interna a los militantes de los partidos políticos. Entonces, si tú no tienes propuesta, si tú no tienes ni siquiera una plataforma ideológica, nada te hace, diríamos que... Compromisario. nada te hace asentarte en una organización política. Nada te hace enroscarte en una organización política, porque tú no tienes una idea que defender, tú no tienes un programa político que tú construiste que defender. Entonces, como tú no tienes nada que defender, el ejercicio de la política es con el propósito de tú lograr cuestiones de orden personal o grupal, ¿verdad? Porque tú sabes muy bien que de un tiempo a esta parte, cuando se han perdido el horizonte ideológico de las organizaciones políticas, la gente llega a los partidos porque es una forma de ascender socialmente, y esa forma de ascenso social le permite también ascenso político. Eso pasa en todos los partidos políticos, pasa en el mío y en el resto. Entonces, en medio de esas debilidades de carácter ideológico, en medio de esas debilidades en que los partidos no tienen programa en las que participen en su militancia, los militantes no están, como te dije, arraigados en las organizaciones políticas. Y cuando, si ocurriese que se aprueba ese proyecto de ley, que se vote con padrón abierto, la poca fidelidad que hay en los partidos políticos se perdería. Hay algunas personas que hablan de lo exitoso que ha sido el voto en las primarias internas con padrón abierto, por ejemplo, en Argentina. Pero en Argentina se implementa eso. Pero en Argentina hay un transfugismo terrible. En Argentina los procesos electorales últimamente han estado contaminados, porque los candidatos de un partido se van y votan por el otro del otro partido. Los mismos militantes votan por otro partido, y los de ese partido votan por cualquier otro. Entonces, eso genera un desorden tan grande y mudanzas y fugas de un partido a otro que desdibujan las organizaciones políticas, las desdibujan. Tú no tienes claro cuál es tu militante. Entonces, eso pasa en algunos. En otros países, no quiero mencionar países específicamente, son del sur. En otros, para evitar eso, por ejemplo, bueno, voy a mencionar un caso. Uruguay. En Uruguay se aplica la ley de lemas, que es más o menos parecido a lo que se pretende aquí para que la gente vote con el padrón abierto. Cuando se implementa o se promueve la DLM con el propósito de impedir que el Frente Amplio llegara al poder. Y lo lograron, lo impidieron con ese padrón universal para las primarias internas de los partidos políticos. Luego ellos tuvieron que ajustarse al marco legal que se había impuesto. Y para poder competir en eso, ellos tuvieron que concentrarse primero en elaborar un programa de gobierno, ¿no?, partiendo de la participación de la base del partido, y luego que tienen ese programa de gobierno, hacer una preelección de candidatos dentro de sus militantes para presentarlo a la población para que se vote con el padrón universal. Pero ¿por qué ellos primero deciden un programa de gobierno? Lo deciden porque eso hace que sus militantes tengan un motivo para ser fieles a una organización política. Tienen un proyecto, ¿verdad? Tiene sentido de militar porque tienen un proyecto que en el caso, por ejemplo, del Frente Amplio, lo que procura es seguir provocando una sociedad o construyendo una sociedad más justa. En sentido general interpreta las aspiraciones, claro, y las ideas de los militantes de ese partido. De acuerdo, pero que si no hay nada que los ate como República, ¿qué ata a un militante de un partido político cuando, ya he dicho, los planes de gobierno lo hacen 5 personas en todos los partidos?
y cuando ni siquiera hay una formación ni una identificación ideológica en ninguno de los partidos que los ate. Y fíjate tú, a pesar de lo que te he contado que pasa en Uruguay, que ellos lo hacen para retener, para enroscar a los militantes de su partido, a la organización, a pesar de ello, me cuentan los compañeros del Frente Amplio de Uruguay, hay fugas. Hay fugas, porque el padrón abierto hace eso, debilita la militancia y debilita el compromiso de los partidos. En el caso de República Dominicana, en donde los partidos no tienen horizonte ideológico, donde los militantes no tienen formación ni compromiso ideológico, en República Dominicana, donde la actividad política está marcada por el clientelismo, eso sería un desastre. Sería la anulación o la liquidación de los partidos políticos en la República Dominicana, la liquidación del sistema de partidos políticos en la República Dominicana, además de fomentar el individualismo, que yo pienso que muchas de las organizaciones de la sociedad civil financiadas por organismos internacionales y sobre todo por organizaciones de los Estados Unidos, lo que están buscando es desmontar una sociedad organizada para crear una sociedad de individuos. La sociedad de individuos donde la gente no se organiza son más vulnerables. Son más vulnerables. Por eso tú ves, quieren desmontar los partidos políticos, quieren desmontar a los sindicatos, que ya es un tema viejo. Los sindicatos han perdido fuerza, se han ido desmontando desde hace mucho tiempo y lo que quieren es promover el interés individual. De ahí también, por eso, y de ahí han promovido el voto preferencial, que es el voto individual, no es el voto de partido, no es la propuesta en bloque de un partido político para promover un programa de gobierno y ejecutarlo desde las posiciones electivas. No, sino los individuos, yo aspiro, el otro aspira y ahí se mezcla todo el mundo. Ahí se mezcla el rifero, ahí se mezcla el lavador de dinero que conspiran contra las aspiraciones de los legítimos políticos, ¿verdad? Que tienen ideas y que procuran el bienestar de la sociedad. Entonces, eso es lo que procuran, desmontar la sociedad organizada para crear una sociedad de individuos en donde pase de todo. Entonces quieren el caos organizado. Porque en medio del caos organizado, ellos, los oligarcas sobre todo, y los que tienen interés de apropiarse de los bienes públicos, entonces tienen libertad de hacer lo que quieran. Pero bueno, ese es el fin. Sí, pero bueno, cada uno de los que defienden una u otra posición tienen sus argumentos. Por ejemplo, los que defienden el padrón abierto dicen que ya hoy se hace casi imposible hacer una convención. ¿Por qué? Porque se matan y eso es lo que venimos viendo en todos los partidos, incluyendo el Partido de la Liberación Dominicana, que hacía congresos exitosos y ya en los últimos pues se mataban por una regiduría por ahí. Eso es parte de los argumentos que tienen. Pero, sin embargo, ese encono en esas posiciones tan antípodas, y de una y otra llama mucho la atención. Entonces hace pensar, por ejemplo, que el doctor Leonel Fernández mantiene esa posición de cerrado porque se dice que está muy bien dentro del partido. Que lo está. Se ha hablado de encuestas que... Sí, hay encuestas que lo colocan por encima en el 87%. Se habla de eso porque se dice que él está muy bien dentro del partido. Y los defensores del padrón abierto se dice que está muy bien en el resto del pueblo, no, que es el caso del presidente, del equipo del presidente. Entonces, no es que están bien en el resto del pueblo, es que es más manipulable el pueblo. Pero lo que te quiero decir, los militantes del partido. Lo que te quiero decir, que en esto a veces uno tiene que pensar en la Junta, que la Junta ha dicho, hay que ceder, porque hay que sacar una posición que sea lo más justa para el pueblo dominicano, para el interés nacional. Pero déjame decirte, y hay que, Aurelio, o sea, mantener posiciones recalcitrantes puede ser que no sea lo más... Pero déjame explicarte, las cosas no son en blanco y negro. No es que Leonel y el leonelismo, y lo que como se quiera llamar, están de acuerdo con el padrón cerrado, y que Danilo y el danilismo están de acuerdo con el padrón abierto. No están así. Yo conozco montones de dirigentes, altos dirigentes del partido, que son del danilismo, que están con el padrón cerrado. ¿Por qué? Porque si tú construyes una organización y esa organización tú la entregas, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirvió tu militancia de tanto tiempo? Pero los danilistas también construyeron el PLD. No fueron los leonelistas nada más.
todos construimos el partido. ¿Qué sentido tiene la militancia si nosotros tenemos padrón abierto? ¿Tiene sentido la militancia? ¿Para qué? Si el otro que no hizo nada, ni construyó, ni trabaja 24 horas en política, tiene el mismo derecho que tú de elegir internamente tu candidato. Eso no tiene sentido. Entonces no es un problema de Danilo Leonel, es un problema del partido. Y es un problema de la sobrevivencia del partido, de la sobrevivencia. Lo digo y lo repito. ¿Por qué? Porque con esto se puede correr el riesgo de minar a las organizaciones políticas. Esa es la verdad, no es un tema de Danilo o Leonel. Ahora bien, ciertamente, como tú dices, Leonel Fernández está muy bien en el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora mismo, en la base del Partido de la Liberación Dominicana, el mejor colocado es Leonel Fernández. Tiene un nivel de popularidad y una intención de votar por él de más de un 80%. Algunas encuestas lo colocan en un 87%, otras lo colocan en un 89%, otras lo colocan en un 82%, pero ese es el rango, ¿verdad? Los otros se reparten el resto, el 15%, el 17%, unos tienen 2, otros tienen 3, ninguno llega a 5, ¿me entiendes? Entonces, esa es la realidad. Ahora, tú mencionabas hace un ratito los argumentos que dan los que tienen el padrón cerrado, que ya es imposible que nosotros nos aboquemos a procesos internos en el que no haya problema. Yo lo he dicho aquí. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros lo que tenemos es que limpiar el padrón. Y nosotros lo que tenemos es tener veeduría en los procesos internos de cada partido político. Y sí, que la Junta Central Electoral participe en el montaje de los procesos internos de los partidos políticos. Si eso ocurriese así, evitamos todos los problemas que se han venido dando en los partidos, pero además, ¿por qué se provocan esos partidos? Esas situaciones en los partidos políticos, por el tema del voto preferencial también, que hay un canibalismo entre los propios compañeros de los partidos, un canibalismo entre los propios compañeros de los partidos y entre los del partido con los de otros. Entonces, eso hay que terminarlo. Eso es también uno de los problemas que ha venido incidiendo en la degeneración de los procesos internos y en la representación de los partidos políticos en los congresos, en los ayuntamientos, en fin. ¿Por qué? Porque se ha degradado la calidad de la representación de los partidos. ¿Por qué? Porque cualquiera, en medio de estos procesos de voto preferencial, pues es candidato sin ser político, solo porque tenga dinero. Y ahí no vale ni el mérito, ahí no vale la capacidad, ahí no vale la entrega a un proyecto político, ahí lo que se impone es el dinero. Y ahí participa, tú sabes, todo el mundo. Los que lavan, los narcotraficantes, tenemos en el Congreso gente que son señalados como narcotraficantes y como lavadores y vienen del seno de los partidos políticos después que se ha implementado el voto preferencial. Bien. Vamos a una pausa, amigos. Volvemos con Manolo Pichardo, presidente de la COPAL, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Volvemos. Tenemos a Manolo Pichardo, presidente de la COPAL, diputado al Parlacén y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Manolo, en la agenda de la República Dominicana tenemos la negociación de las partes en Venezuela. El país ha sido escogido de manera libérrima por el presidente Maduro y por la oposición venezolana para continuar ese proceso de negociación que empezó con el presidente Zapatero y Leonel Fernández. Ahora en una especie de profundización entró el presidente Danilo Medina y la comunidad internacional está muy esperanzada en que haya unos resultados. ¿Cómo usted lo ve? ¿Tendremos resultados ahora? Mira, ha habido una cantidad de actores que nos hemos involucrado en el tema del proceso de diálogo en Venezuela. Como tú decías, el proceso de diálogo inicia con el presidente Leonel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos, ¿no? Sí. En un momento también se añadió el Vaticano a través de un representante
y avanzaron un poco en el tema del acercamiento entre el gobierno, el PSV y la oposición. Eso llegó a un momento de estancamiento, no avanzó, iniciaron un sinnúmero de protestas violentas en Venezuela y como respuesta el gobierno convocó una asamblea constituyente. Eso parece que ha frenado un poco las protestas y se ha sentido la necesidad de un proceso de diálogo. Ahora va que el gobierno dominicano también interviene en esto. La COPAL también ha intervenido. En el momento en que se hablaba de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, nosotros nos tocó estar en Venezuela buscando un acercamiento, incluso a invitación de algunos compañeros del PSV, y digo compañeros del PSV porque son miembros de nuestra organización de partidos políticos, de la COPAL. Y allí sostuvimos encuentro con la que era entonces canciller de la República, con Delcy Rodríguez. Tuvimos reunión también con el compañero Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez, que es el secretario de Internacionales del partido. Tuvimos también encuentros con los compañeros del MAS, del Movimiento al Socialismo, que también son miembros de la COPAL, y la idea era buscar consensos, acercamientos, no solo entre los partidos que son miembros de COPAL, sino buscar la anuencia de las organizaciones miembros de la COPAL, o sea, me refiero a estas dos organizaciones, el PSV y el MAS, para que nosotros pudiéramos también tener un acercamiento con la Mesa de la Unidad Democrática, que desde hace un tiempo nos estaba contactando porque quería que nosotros escucháramos su versión respecto a la crisis venezolana, y nosotros no nos atrevíamos a iniciar un proceso de conversación con ellas porque no teníamos el aval de las organizaciones miembros de COPAL, que eran estas dos. Luego, tenido ya el aval de ambas organizaciones en esa reunión que sostuvimos, o en esas reuniones que sostuvimos en Venezuela, se abría ya las posibilidades de que desde los partidos políticos pudiéramos contribuir con el diálogo en Venezuela. Hemos visto con mucha simpatía lo que se ha anunciado ahora, en que además de la comisión que se había creado antes, la que mencionamos en principio, en la que participa el compañero Leonel Fernández, se abre también un espacio de diálogo a través del gobierno, de gobierno a gobierno, el gobierno de la República Dominicana mediando para que el gobierno de Venezuela y la oposición puedan llegar a un acercamiento. Nosotros desde la COPAL también seguimos en nuestros esfuerzos para que el diálogo también tenga un escenario desde los partidos políticos y podamos conversar tanto PSV, el Movimiento al Socialismo Más y el bloque de partidos políticos que están dentro de la Mesa de la Unidad Democrática y otras organizaciones políticas que no están en la Mesa de la Unidad Democrática y que de alguna manera se coordinan junto con organizaciones políticas como el MAS, que es miembro, como dije, de nuestra organización. La República Dominicana y el presidente de la República habían sido acremente criticados por su posición de no injerencia, cuando todo el mundo estaba tomando partido. Y la mayoría de los gobiernos de América Latina, del continente, incluso la oposición mayoritaria del país, se solidarizó con la oposición y el gobierno se mantuvo independiente. Eso, al fin y al cabo, se cosecha al escoger al país, a la República Dominicana, como el lugar de la negociación y al presidente como mediador. De manera que ahora se revela que esa posición del presidente de la República y de la República Dominicana ha sido exitosa, porque solo manteniendo una posición independiente pudo mantener esa posición de mediador ahora. Mira, yo pienso que sí, pero no solo fue una posición del gobierno dominicano, fue una posición del Partido de la Liberación Dominicana. El presidente del partido, que era mediador, siempre apostó al diálogo y no tomó partido. Desde la Secretaría de Relaciones Internacionales del partido se mantuvo una posición de llamado al diálogo también, y el gobierno estuvo en sintonía con la posición del Partido de la Liberación Dominicana. Debo decir aquí que la idea de que el diálogo se traslade a la República Dominicana, lo digo aquí hoy, es una idea de la presidencia de la COPAL. Porque en el encuentro que sostuvimos, cuando se llamó a la convocatoria de la Asamblea Nacional, como dije hace un momentito,
sostuvimos una reunión con la entonces canciller, que hoy es la que preside la Asamblea Constituyente, me refiero a la compañera Delcy Rodríguez. En esa reunión con Delcy Rodríguez y con Adán Chávez y con otros miembros del PSV, nosotros propusimos que si se iba a iniciar un diálogo, ¿verdad?, entre los partidos políticos, fuera en un lugar neutral, porque se estaba planteando Venezuela. Y yo dije, bueno, no nos conviene Venezuela porque sentiríamos la presión tanto de la oposición como de los propios militantes del partido de gobierno, y que yo entendía que el país neutral debería ser la República Dominicana. Lo planteé en ese momento a los dirigentes del PSV, se lo planteé también a los dirigentes del MAS, especialmente al presidente de la organización, el compañero Segundo Meléndez, que es presidente del MAS, del Movimiento al Socialismo, y tanto el MAS y el secretario general también del MAS como los compañeros del PSV estuvieron de acuerdo en que el país donde se retomara el diálogo fuera la República Dominicana. Manolo, se ha notado un declive grande en eso de la Marcha Verde. Eso vino precedido por una serie de encuestas que se hizo de la apreciación del pueblo dominicano del gobierno, de la popularidad del gobierno y del propio presidente Danilo Medina. Una cosa tiene que ver con la otra, ¿de acuerdo a usted? ¿Qué cosa? O sea, primero vino una serie de encuestas que se han dado a conocer, donde el presidente Danilo Medina y su gobierno tienen una gran aceptación, una gran popularidad. Y entonces, eso de buena primera parece que ha enfriado la Marcha Verde. ¿Usted cree que tiene que ver con eso? Bueno, yo no sé de dónde partes para hacer esas afirmaciones que hace. Yo no tengo datos que me digan que las cosas. ¿Cómo que no tiene datos? Yo te estoy dando los datos. Yo te estoy dando los datos. La CISA y la CID. La CISA. La CID. La CISA no. La CID. La CID. Dio unos números donde dice que Danilo tiene más de un 64% de aceptación. Y si la Marcha Verde tiene más de un año de manera insistente, con un asedio al presidente de la República y al gobierno, que renuncie, y que con unos escándalos estrambóticos de corrupción en el país, Odebrecht y todo eso, y de buenas a primeras esta revelación de esos números. Mira, lo primero es que... Se cae de la mata, que ese declive tiene que ver con eso. Mira, yo lo que pienso es que la Marcha Verde, primero cometió errores. El hecho de ponerse a pedir la renuncia del presidente de la República empezó a dividir esa expresión, diríamos, de reclamos, no sé si populares, porque la verdad es que tampoco era una composición en la que participaban los sectores populares, más bien ahí habían elementos de la clase media de la República Dominicana, de la pequeña burguesía, de la capa media y alta, pero no estaban, no vi ahí una expresión popular en esa expresión de reclamos que se gestó desde hace aproximadamente un año. Pero también está la misma composición de esa agrupación, si podríamos decir, porque resulta que ahí había de todo. Ahí había partidos que tienen 30 años emergiendo y no terminan de emerger, y no pasan de un 1%. Candidatos que participaban en proceso tras proceso electoral sin recibir el respaldo popular. Había también individuos con mucho resentimiento social y mucho resentimiento político que no han logrado cuajar, ¿verdad?, proyectos personales o proyectos grupales. Pero también habían ahí muchas personas con buenos propósitos. Por ejemplo, muchos jóvenes con ideas de trabajar por una sociedad más justa, mejor, que no encuentran espacio en los partidos políticos, porque resulta que en los partidos políticos también hay una especie de secuestro de la democracia, ¿verdad? Y se han creado plutocracias y se han creado oligarquías partidarias que tienen diques, que tienen muros que impiden, ¿verdad?, la renovación en violación a lo que debe ser el proceso dialéctico natural de cada ser vivo. Entonces, ocurre que eso
es producto de todo lo que te he dicho ahí, de gente con muchas frustraciones, de proyectos políticos fallidos que tienen 40 años emergiendo, de personas con buenas intenciones que no se sienten representadas en los partidos mayoritarios o tradicionales, para decirlo como se acostumbra a decir. Entonces, una expresión de esa naturaleza, donde hayan tantas cosas, donde hayan propósitos encontrados, sentimientos encontrados, es como tú tener una carreta, ¿verdad? Y tener entonces bueyes tirando por las 4 esquinas. O sea, eso no puede avanzar hacia ninguna parte. Entonces, eso ocurre. Y entonces, además de la composición tan heterogénea y tan difícil de que se pongan de acuerdo, se empiezan a dar elementos que se veían venir, como expresiones o demandas tan descabelladas como pedir la renuncia del presidente de la República, un presidente que fue electo mediante el voto popular y que por demás fue electo con una mayoría sin precedentes en la historia electoral de la República Dominicana. O sea, eso además fue el detonante que hizo que eso se disgregara y prácticamente ha llegado a un punto en que se ha esfumado totalmente. Muy bien, y de las declaraciones del ministro, del ministro de la Presidencia, que dice que Danilo ya... ¿Quién es ese? O Montalvo. Ah, ok. Ah, Sí. ¿Qué es lo que dice él? que Danilo no va. Que Danilo no va. ¿Y qué tú quieres que te diga? Que si usted cree que va, No, yo no sé. usted lo sabe. Porque eso Pero él son- dijo que... Pero usted pero no eso- le cree al ministro de la Presidencia. eso- Porque ese prácticamente es el vocero del presidente. Si él dice que no va, no va. Ah, pero Lidio también dio una declaración ¿Qué de dijo que hay que aprovechar a Danilo mientras respire. Lidio está agotado intelectualmente. Lidio está agotado intelectualmente. ¿Cómo intelectual? No. Totalmente agotado. ¿Por qué? Lidio no genera una idea importante ya. Ajá. No. Hace mucho. Pero Tú has visto a no Lidio, diga tú eso. has visto a Lidio, No tú diga has visto a eso. Lidio últimamente hablando de algo importante, haciendo un aporte importante a la sociedad. Mm, No, hombre. No, no, no. no, 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 no. pero él ha hecho muy buen trabajo ahí en las posiciones que él ha estado. Ajá. Sí. Ah, bien, qué bueno. Lo felicito. Y que ella aprende contigo. Ajá. Sí. Oh, ¿verdad? Sí, Ha yo hecho recuerdo buena que se dijo declaración. que en 2 años iba a haber cero analfabeto en la Bueno, República pero él no Dominicana. tiene la culpa de ¿Hay eso. quién la tiene? Si él dirigió el programa. No, es que el pueblo dominicano Ajá. en eso ha sido difícil localizar. Pero A cada uno de pero los- en Bolivia lo hicieron en 2 años. ¿Cómo es? En Bolivia lo hicieron en 2 años. Bueno, pero usted sabe cómo es la cosa aquí. Y en Bolivia hay lugares inhóspitos donde la gente no puede ni llegar. Mm, Tú sabes dónde está La Paz, ¿verdad? Bueno, a ti y a mí nos han invitado a La Paz y no hemos podido ir por la altura. Ajá. Pero tú sabes que hay lugares impenetrables donde vive gente. Sí. No como aquí, donde la gente es muy fácil penetrar a todas partes. Bolivia, 2 años. En 2 años. Pero usted sabe por qué fue eso, porque eso ¿Por qué? no es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? ¿Eh? ¿Por qué no es lo mismo? No, porque No, aquí, no es lo mismo, aquí porque allá es más mediante difícil. democracia. Aquí es un país. Y allá en Bolivia es un país mediante democrático. democracia. Allá es un país democrático. Allá Cuba se Yo diría que es más y Cuba democrático. no participó ya. Cuba participó. No le dio parte. Yo pienso que sí. Le dio Pero ayuda. también se dio en Venezuela en tiempo récord. Ujú. Y Bueno, se dio en pero Nicaragua en aquí tiempo estamos récord. aquí En estamos 2 este años. Tenemos proceso. 5 años y no hemos terminado. Mm. Digo yo. Eh, Óyeme, lo que pasa es que uno tiene que ser honesto y ser autocrítico. ujú. Si yo fallo, yo tengo que reconocer mi falla. ¿Tú sabes para qué? Para enmendarla. El que es alcohólico tiene que reconocer primero que es alcohólico para dejar de serlo. Entonces, a nosotros en el Partido de la Liberación Dominicana nos enseñaron en que hay que ser autocrítico. Si no eres autocrítico, no reconoces tus errores. Y eso yo lo digo como una autocrítica porque él es un compañero de mi partido. Y fue secretario general de mi partido y fue un buen secretario general. Obviamente, fue secretario general en el momento en que lideraba nuestro partido Juan Bosch. Pero yo creo que esa expresión tiene que ver con el cariño personal que él le tiene al presidente de la República. Recuerde usted que cuando él era secretario general,
Danilo Medina era vicesecretario. Pero él hizo un aporte muy bueno. O sea que él conoce muy bien. Él hizo un aporte muy bueno a la sociología política dominicana. Ajá. Una vez dijo que el marcomío no piensa. ¿Tú lo recuerdas? Sí. Ya. Ese es su gran aporte. Sí. Mire, en Guatemala hay un organismo, se llama el CICI, ¿usted conoce? No, la CICI, por supuesto. Yo quiero que usted me hable sobre ese organismo, porque ese organismo que pertenece, está escrito a la ONU, ¿no? Sin embargo, se ha constituido como una suprainstitución, o sea, donde el presidente lo pone camán y el presidente dice que lo quiere extrañar del país porque lo está odiando, lo está persiguiendo. Y bueno, el Congreso dice que no, que se queda. O sea, es como una superinstitución. Yo quiero que usted le hable al pueblo dominicano de eso que funciona, Mira, que ha funcionado allá en Guatemala y que incluso ha metido preso a presidente y a vicepresidente. Mira, la CICI es una institución, como tú dices, de la ONU, que financian los Estados Unidos y Europa. Diríamos que los países occidentales son los que la financian. Y es muy sospechoso que solo la financian ellos y que lo que pretende es supuestamente la transparencia, ¿verdad?, en Guatemala. Y lo que han traído es un caos terrible, un caos institucional terrible, donde hay una situación de ingobernabilidad. Metieron preso a un presidente, a una vicepresidenta, a un montón de funcionarios, gana este presidente, ahora lo tienen asediado. Han intervenido la justicia guatemalteca, han, diríamos, invadido la soberanía judicial de ese país y tienen pretensiones de extenderse a El Salvador, a Honduras y a todas partes. Y yo lo que pienso es que es una manera que tiene Occidente de penetrar y vulnerar la soberanía de los países de Centroamérica y quizás seguir penetrando al resto de los países latinoamericanos. Yo oí hace algunos días a un intelectual e historiador dominicano pidiendo que venga una organización como la CICI a la República Dominicana. Y yo te digo lo siguiente: si cometemos ese error en la República Dominicana, la República Dominicana entraría en el caos que está viviendo Guatemala, en donde por razones obvias, por todo lo que se ha creado a partir de la CICI, de las persecuciones a todo el mundo y de la cacería de brujas que allí se da. No digo que no haya actos de corrupción, no digo que no haya que perseguir la corrupción, pero en Guatemala estaban los mecanismos para hacerlo. No tenía que venir una organización de fuera a intervenir a ese país para generar una situación como la que hay, que ha provocado una estampida de los capitales. En Guatemala lo que se está viviendo, yo tengo desde 2004 yendo como diputado a Guatemala todos los meses. Y lo que yo estoy viendo en Guatemala es un deterioro de la situación económica, un deterioro de las instituciones, de la institucionalidad democrática, muy peligrosa y muy preocupante. Pero para fines de ilustración a los oyentes de este programa, ¿cómo logró establecerse esa institución allá? ¿Cómo se aprobó y cómo se estableció? Bueno, el gobierno, durante el gobierno yo creo que de Berger, después no, el gobierno de Otto Pérez, creo que fue, bueno, no recuerdo si fue de Otto Pérez, si fue de Álvaro Colón o de Berger, se hizo un convenio para que la CICI llegara y ayudara a las instituciones de Guatemala a transparentar, ¿verdad?, las instituciones públicas. Pero eso fue así, pero eso devino luego, como tú dices, en una institución poderosísima que se puso por encima de las instituciones del país, por encima del Congreso, por encima de los estamentos judiciales, por encima del Poder Ejecutivo, por encima de todo el mundo, y ha generado un caos que a nosotros nos parece sospechoso. Nos parece sospechoso porque no solamente quieren incidir en la vida judicial de Guatemala y en la vida política en sentido general de Guatemala, sino que se quieren expandir, como dije hace un momentito, a toda Centroamérica. No sé las razones, pero pienso que hay países poderosos que les molesta o les está molestando el nivel de independencia que ha logrado América Latina, y por eso hay
procesos que se están desarrollando en todo el continente que tienen que ver con el resquebrajamiento del orden institucional para generar el caos y ello entonces poder llegar y ello poder penetrar y, ¿qué te digo?, instaurar el orden a la luz de lo que ellos entienden que es el orden que responda a sus intereses políticos y económicos. Gracias, Manolo. Muy interesante esa última parte que usted ha dicho sobre esa institución. Amigos, ha sido la participación de Manolo Pichardo, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y presidente de COPAL, Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina, la organización más grande de partidos políticos de nuestro continente. De nuestro continente. Gracias, Manolo. Gracias a ti por invitarme. Este es su programa siempre. Amigos, no se vaya. Gracias por estar aquí. Volvemos el próximo domingo.